Sentí la balsa hundirse bajo mis rodillas entumecidas. Algo áspero rozó el caucho desde abajo sin romperlo. Vi un destello tenue moverse en círculos bajo mis pies inmóviles. El aire salió con un siseo mientras la superficie vibraba sin olas cercanas. Intenté mantener el equilibrio y la balsa se dio otro centímetro. Mis dedos no respondían y el caucho se hundía con cada pulso. El roce regresó más firme y desplazó agua bajo mi peso. Clarence dejó de remar un segundo y el silencio se volvió más pesado. El siseo creció y el aire ya no sostenía nada. La señal no fue un sonido claro, fue un cambio en el aire. Frank Morris ajustó la respiración y dejó que el pecho subiera apenas. Yo lo imité sin pensarlo. John mantuvo la mirada fija en el borde del hueco. Las manos listas, donde habíamos practicado 1000 veces. El pasillo del bloque B quedó suspendido en una calma extraña. El yeso se dio como lo habíamos previsto. Sin crujidos, sin polvo cayendo en exceso. Solo una presión que desaparece de pronto. El borde raspó la piel húmeda de mis dedos y no me moví. El metal vibró leve contra la pared al retirarlo. Un temblor mínimo que en ese silencio parecía un golpe seco. Recordé el armado en fragmentos rápidos, las piezas ocultas, los ajustes hechos a oscuras para no delatarnos. Frank probando la resistencia con cuidado. John afinando bordes con paciencia tensa. Clarence midiendo tiempos con la cabeza gacha. Todo encajando justo como lo habíamos dejado listo. El hueco abrió un negro más denso que la celda. La oscuridad no era ausencia, sino presión. Como si empujara desde dentro, metí primero la cabeza, luego un hombro. El concreto raspó la tela y la piel sin distinguirlas. El aire olía distinto ahí, más cerrado, más viejo. Más quieto nadie habló, pero cada gesto se repitió exacto. Frank avanzó primero con un ritmo que marcaba el resto. John sostuvo el borde para que no golpeara al volver. Yo controlé la caída del panel con la palma abierta, evitando cualquier choque. Cada movimiento tenía un lugar preciso en el orden. El conducto superior se sintió más estrecho de lo que recordaba. O tal vez éramos nosotros. Avanzando con cuidado de no rozar más de lo necesario, el metal devolvía vibraciones mínimas al contacto. Cada roce se amplificaba en la cabeza. Como si el lugar entero escuchara con atención mis manos, encontraron el punto donde debíamos girar. Lo reconocí por la textura irregular que habíamos dejado. Frank no dudó, cambió el ángulo del cuerpo sin detenerse. John siguió al instante. Yo cerré detrás, dejando todo como estaba, como si nadie hubiera pasado por ahí. El ascenso hacia el techo no fue limpio. Hubo un instante en que el pie no encontró apoyo. El cuerpo colgó un segundo más de lo previsto. El pulso se disparó sin permiso, pero la mano de Clarence sostuvo desde arriba, firme, exacta, como en los ensayos silenciosos al salir. El aire del techo se sintió abierto y frío, distinto a todo lo anterior. No había eco inmediato, solo una extensión que no podíamos ver completa. Frank se incorporó despacio, midiendo cada paso. John revisó detrás sin girar el torso. Yo conté respiraciones para no acelerar. Nos miramos apenas, lo justo para confirmar que seguíamos dentro del plan. Sin palabras, sin gestos extra, el control estaba intacto, cada uno en su lugar, cada acción en su tiempo. Y aún así, algo en el silencio de arriba no coincidía del todo con lo que habíamos imaginado. Años después, un investigador revisó los tiempos sin encontrar un punto fijo. Habló de márgenes, de posibles minutos perdidos entre registros. No pudo precisar la hora exacta de salida. Solo dejó una nota abierta, como si algo en ese tramo se negara a quedar completamente escrito. El viento golpeó al salir. No como un empujón, sino como algo que desarma. Cada ráfaga llegaba a impulsos irregulares que borraban referencias. Frank marcó el ritmo sin hablar. Esperaba el hueco entre golpes y avanzaba 2 pasos medidos. Yo seguía ese patrón sin mirar abajo, sintiendo cómo el aire se colaba bajo la ropa y cambiaba el peso del cuerpo. Clarence se arrodilló junto a los paquetes sin perder tiempo. Sus manos se movían rápidas pero sin ruido, ajustando amarres que ya conocía de memoria. John no se apartó del borde visual. No miraba un punto fijo, sino los cambios.
sombras que se desplazaban apenas sobre superficies que no veíamos completas. Todo ocurría sin una señal clara. El techo no era plano como lo habíamos imaginado. Había pequeñas variaciones que obligaban a recalcular cada apoyo. El material bajo las manos devolvía una sensación resbalosa que no perdonaba errores. Frank levantaba la palma a medio camino cuando una ráfaga se anunciaba, y todos quedábamos suspendidos en ese gesto mínimo. No miré la bahía directamente, pero estaba ahí, sugerida en reflejos cortados que aparecían y desaparecían. Fragmentos de luz que no formaban una imagen completa. El aire que subía desde ese lado era distinto, más frío, más pesado, como si trajera profundidad pegada a la piel. Cada respiración se volvía más corta sin darnos cuenta. John cambió su posición apenas, lo suficiente para cubrir un ángulo que antes no existía. Algo en la oscuridad se movía sin forma definida. No era una figura, era una alteración en el ritmo de las sombras. Clarence terminó de asegurar el último paquete y presionó con la palma para comprobar firmeza. Sin mirar, sin pedir confirmación, Frank calculaba sin detenerse. No contaba en voz alta, pero su cuerpo lo hacía visible. Esperaba la pausa en el viento. Avanzaba, se detenía antes del siguiente golpe. Ese intervalo se volvió nuestra única medida de tiempo. Yo sentía los dedos endurecerse, la piel perdiendo respuesta mientras mantenía el equilibrio. En cada tramo el borde apareció sin anuncio. No hubo cambio de textura evidente, solo una ausencia delante que el cuerpo detectó antes que los ojos. Frank redujo el paso y se inclinó apenas. John se acercó lo justo para cubrir la retaguardia. Clarence deslizó uno de los paquetes hacia adelante, con cuidado de no rozar más de lo necesario el aire que subía desde abajo. Tenía otra temperatura, más húmeda, más constante. No venía en ráfagas sino en un flujo sostenido, que enfriaba de manera uniforme. La superficie oceánica nocturna se insinuaba en destellos quebrados, nunca completa, como si evitara mostrarse del todo. El sonido no llegaba limpio, solo vibraciones bajas. Años después, el investigador habló de marcas en ese borde. Dijo que no coincidían del todo con un descenso limpio, que había presiones irregulares como si el peso se hubiera desplazado más de una vez. No afirmó nada, dejó la observación abierta, como si ese punto resistiera una lectura fija. Yo no pensaba en eso. Mis manos ya no respondían con precisión. Aún así, desplegué el material impermeable como lo habíamos practicado. Cada pliegue buscó su lugar sin depender del tacto completo. El caucho crujió bajo la tensión mínima. Y en ese instante previo, con el borde a centímetros, todo quedó expuesto sin aviso. El aire entró a la balsa en pulsos cortos y medidos. Cada soplo perdía fuerza antes de expandir del todo el caucho. El material devolvía un frío punzante que subía por las manos sin aviso, como si el aire no bastara para sostener lo que intentábamos crear. Clarence no miraba el volumen, miraba las uniones. Sus dedos recorrían los nudos sin detenerse. Ajustaba tensión con mínimos giros precisos. Cada amarre quedaba firme sin necesidad de fuerza extra, como si el orden de los pliegues importara más que el aire mismo. Frank no inflaba, pesaba con la mirada, desplazaba paquetes unos centímetros, probaba cómo cedía la superficie bajo cada cambio. Buscaba ese punto inestable que aún flota, ese margen donde la balsa no se hunde, pero tampoco descansa del todo. John no intervenía en el armado. Su atención estaba abajo, no en un punto fijo, sino en variaciones. Golpes amortiguados que no terminaban de ser sonido. Vibraciones que subían por la estructura como avisos que no podíamos confirmar. El caucho crujía apenas al expandirse. Un sonido seco y contenido que no viajaba lejos. Pero en ese espacio abierto, parecía quedarse pegado al aire, repetido en la cabeza más que en el entorno. Cada crujido marcaba cuánto faltaba y cuánto sobraba. Recordé la primera prueba en la celda del bloque B. El aire atrapado a medias, el material cediendo bajo el peso mal distribuido, Frank corrigiendo sin hablar, Clarence desarmando y rehaciendo sin frustración visible. John contando tiempo sin reloj. Aquella vez el frío no importaba. El espacio era reducido y controlado. El caucho no robaba calor con la misma insistencia. Aquí cada contacto se volvía más corto, más torpe. Los dedos
tardaban en responder. Como si el aire mismo los frenara, Clarence cerró un nudo con los dientes y lo aseguró con la palma. No comprobó 2 veces. Sabía cuándo detenerse. Esa seguridad no venía de apuro, sino de repetición, de haber fallado antes en silencio y haber ajustado. Sin dejar rastro, Frank apoyó la rodilla y dejó que la balsa cediera bajo su peso. No colapsó, pero tampoco sostuvo firme. Ese punto intermedio era lo que buscaba. Levantó la vista apenas y movió un paquete hacia atrás. El equilibrio cambió sin hacerse visible. John inclinó la cabeza sin apartar la vista del borde. Algo abajo cambió de ritmo. No fue un golpe ni un roce claro. Fue una pausa donde antes había continuidad. Su mano se tensó cerca del caucho. Lista sin necesidad de señal, seguí insuflando aire hasta que el pecho empezó a doler. No por esfuerzo, sino por el frío que entraba y salía. Cada exhalación parecía más corta que la anterior. El caucho se tensó lo justo. No más, como si aceptar más aire fuera a romperlo. Frank tocó la superficie con la yema de los dedos. No presionó, solo sintió la respuesta. Ese gesto mínimo definió todo. Dejó de ajustar y retiró la mano. El plan ya no estaba en construcción. Estaba en ese punto donde solo queda ejecutarlo. Clarence alineó los paquetes con una precisión casi mecánica. Ninguno sobresalía más de lo necesario. Las ataduras quedaban planas contra el material. No había bordes sueltos, nada que el agua pudiera tomar y usar en contra el aire. Alrededor cambió apenas. No por el viento, sino por la cercanía del borde. La bahía estaba ahí sin mostrarse completa. Fragmentos de superficie oceánica nocturna aparecían en cortes irregulares. Como si evitara ofrecer una imagen estable, John se acercó lo justo para cubrir el ángulo que dejábamos libre. No miró hacia abajo directamente. Siguió las sombras que se deformaban en el límite. Su respiración no cambió. Pero su postura se volvió más baja, más lista para reaccionar. Frank marcó el inicio sin gesto visible. Solo desplazó el peso hacia adelante y la balsa respondió. No flotó. Se entregó al borde con una resistencia mínima. Ese fue el momento en que la gravedad dejó de ser constante y empezó a tirar. Clarence sostuvo la parte trasera un segundo más de lo previsto, no por duda, sino por ajuste fino. Soltó cuando el equilibrio dejó de depender de sus manos. Ese instante fue limpio, sin rebotes, sin correcciones apresuradas. Yo guié el frente sin mirar directamente abajo. El aire húmedo subía en un flujo constante desde la bahía de San Francisco. No había ráfagas, solo una presión fría que empujaba contra la piel. La balsa crujió bajo esa diferencia de temperatura. El descenso no fue una caída, fue un tirón sostenido que no daba descanso. Cada centímetro se sentía en los brazos y en el pecho. El caucho se deformaba sin romperse. Pero la tensión ya no era controlable. Solo acompañada, John soltó último. Sus manos dejaron el borde sin ruido. Y en ese punto la balsa quedó completamente entregada al peso. El agua se acercó sin prisa visible, pero sin detenerse. La superficie reflejaba luces rotas del paso Golden Gate. El contacto no llegó con un golpe claro. Fue una absorción lenta. El caucho tocó y cedió al mismo tiempo. El aire dentro se reacomodó con un siseo bajo. Más débil que antes, como si parte ya no estuviera donde debía. Años después, el investigador habló de ese momento sin poder fijarlo. Mencionó la pérdida de presión antes del contacto total. Dudó de la integridad del inflado en ese tramo. Dejó la nota abierta, como si el agua hubiera cambiado las reglas sin avisar. El agua al principio no se sintió como un golpe. Fue una presión que subió despacio. El caucho se hundió un poco más de lo previsto, y luego dudó, como si no decidiera si sostenernos o dejarnos ir. Mis rodillas absorbieron ese primer contacto sin fuerza, y el frío no llegó de inmediato. Se filtró en capas lentas el siseo, cambió de tono. Ya no era aire escapando sin control. Era algo más bajo, más irregular, como si la balsa respirara mal. Frank no miró el agua, miró cómo respondía el material bajo su peso. Clarence apoyó la palma abierta y corrigió apenas un pliegue. John seguía atento a lo que no veíamos. La superficie no era plana. Se movía en pulsos que no coincidían con el viento.
Pequeñas elevaciones que llegaban desde abajo y desaparecían antes de formar una ola. La balsa se adaptaba tarde a esos cambios. Quedaba un segundo fuera de ritmo. Y ese desfase se sentía en el estómago antes que en los ojos. Metí la mano un instante para ajustar un borde. El agua mordió sin aviso. No fue solo frío, fue una pérdida inmediata de fuerza. Los dedos dejaron de obedecer con precisión. Lo saqué rápido, pero el entumecimiento ya estaba ahí, subiendo por la muñeca como algo que no retrocede. Frank redistribuyó el peso sin hablar. Movió un paquete apenas hacia el centro, y la balsa respondió distinto. No mejor, solo diferente. Ese margen mínimo era todo lo que teníamos. Clarence aseguró un nudo que ya estaba firme. No por duda, sino porque el tacto ya no era confiable del todo. El reflejo del paso Golden Gate aparecía roto. Fragmentos de luz que se estiraban y se cortaban sin patrón claro. Cada destello parecía más profundo de lo que era. Como si el agua no devolviera la imagen, sino que la absorbiera primero. John bajó la cabeza un poco más. Siguiendo esas variaciones, el frío terminó de entrar cuando dejamos de movernos. Ya no era en la piel, estaba dentro, en el pecho, haciendo que cada respiración se volviera más corta, más medida. Sin querer, el caucho transmitía esa temperatura sin filtrar nada. Y cada punto de contacto se volvía un recordatorio constante. Entonces, la deriva empezó sin señal clara. No hubo un tirón ni una ola definida. Fue un desplazamiento lateral que no dependía de nosotros. La balsa giró apenas, y luego avanzó con una suavidad engañosa. Frank no corrigió de inmediato. Dejó que el movimiento se mostrara completo antes de intervenir debajo. No había forma visible. Pero algo empujaba en direcciones que no coincidían. Fuerzas que no venían del viento ni de nuestra acción. El agua cambiaba de textura sin cambiar de superficie. Zonas donde la balsa corría más rápido y otras donde parecía quedarse atrapada sin motivo años después. El investigador mencionó ese tramo como una anomalía. Habló de corrientes cruzadas cerca de la bahía de San Francisco, pero no pudo fijar un patrón estable. Dejó anotado que la deriva inicial no seguía una línea lógica, como si algo ahí abajo desordenara cualquier cálculo previo. El agua a 12 grados C no golpea de una vez. Entra despacio y se queda. Los músculos se contraen sin pedir permiso, y los dedos pierden precisión en minutos. Intento cerrar la mano, y la respuesta llega tarde. Como si el impulso tuviera que atravesar algo espeso antes de obedecer. Frank no aumenta la fuerza, regula el ritmo de la palada con una constancia que no admite errores. Cada entrada al agua es igual a la anterior. Sin salpicaduras innecesarias ni correcciones bruscas, Clarence sostiene la línea sin mirar atrás. Fija el eje aunque la balsa ya no quiera mantenerse recta. John no mira un punto concreto. Describe lo que cambia en las luces distantes del Golden Gate. Dice que no son estables, que se estiran y se quiebran como si el agua las doblara desde abajo. Yo sigo esas variaciones sin entenderlas del todo. Pero sé que algo en ese patrón no encaja. La corriente lateral entra sin aviso claro, no empuja de frente ni desde atrás. Se cuela en diagonal y arrastra sin parecer lon. La balsa flexa bajo ese tirón y devuelve vibraciones cortas por el caucho. No son golpes ni olas. Son avisos que suben por las rodillas y se quedan en el pecho. Intento corregir con una palada más profunda y el agua responde distinto. No ofrece resistencia donde debería. Frank ajusta apenas el ángulo y me hace bajar la intensidad sin hablar. Clarence compensa con un cambio mínimo de peso. Y aún así, seguimos derivando en una línea que no habíamos previsto. El Golden Gate ya no es una referencia limpia. Las luces se desplazan lateralmente, aunque mantengamos el ritmo. John murmura que nos movemos en dos direcciones al mismo tiempo, que avanzamos y nos desviamos sin transición. La balsa vibra otra vez, más firme. Como si algo rozara desde abajo, sin tocar del todo. Siento el caucho tensarse y relajarse en pulsos que no coinciden con nuestras paladas. Cada vibración trae un leve siseo interno, como si el aire se reacomodara con retraso. Frank no se detiene, pero su respiración cambia lo justo para marcar que también lo nota. Y eso basta para que el silencio pese más años después.
Un guardacostas dejó un registro seco y breve. Habló de trayectorias incompatibles con la ruta prevista desde Alcatraz. Mencionó desvíos laterales en tramos donde la corriente no lo justificaba. No afirmó nada más. Pero dejó claro que lo que vimos esa noche no seguía un solo camino posible. La entrada a la zona de cruce no se vio. Se sintió en la balsa. Un tirón lateral que no coincidía con nada anterior. El ritmo de Frank siguió igual, pero el agua dejó de responder igual. Cada palada entraba limpia y salía vacía, como si algo desviara la fuerza antes de avanzar. El cansancio ya no era solo en los brazos, se metía en los brazos, dedos, y los volvía imprecisos. Intenté ajustar una atadura y el nudo no cerró donde debía. Clarence lo vio sin mirarme, corrigió con un giro corto y firme. Pero el caucho ya no devolvía la misma tensión que antes. John dijo algo bajo sobre las luces del Golden Gate. No como aviso, sino como registro. Se movían distinto otra vez. Se estiraban hacia un lado y luego regresaban sin lógica. Yo seguí esa línea con la vista y perdí el eje un segundo. La balsa giró apenas y no volvimos al mismo punto. El agua empezó a entrar en pulsos pequeños. No por arriba, sino desde un punto bajo que no veíamos. Un frío más denso subió por la base y se instaló sin ruido. Metí la mano y sentí el borde blando, no roto del todo, pero cediendo, como si el material se cansara. Frank no cambió el ritmo, cambió la intención de cada movimiento. Dejó de buscar avance y empezó a sostener equilibrio. Cada palada era un ajuste mínimo contra fuerzas cruzadas. Clarence compensaba con el cuerpo, inclinándolo justo para que la entrada de agua no se volviera constante. Intenté cerrar mejor el pliegue y mis dedos no obedecieron. La piel no distinguía bien el borde del caucho. Apreté de más y deslicé mal. El agua respondió, entrando un poco más. En el siguiente pulso, no como una ola, como una respiración fría que se repetía debajo, apareció una luz débil que no venía de arriba. Un brillo corto que se encendía y apagaba sin patrón. No era reflejo del Golden Gate, era otra cosa mínima, pegada al movimiento del agua. John la siguió con la mirada y su respiración cambió apenas. La balsa vibró en una frecuencia distinta, más corta y seguida. El punto blando se extendió un poco hacia un lado. Clarence apoyó la palma y presionó para redistribuir. El agua dejó de entrar un instante y luego volvió con más fuerza, como si hubiera encontrado camino. Frank recalculó sin margen. Movió un paquete hacia atrás y bajó el centro de peso. La balsa respondió, sosteniéndose mejor por un segundo. Pero el material no acompañó. El caucho crujió con un sonido seco que no habíamos oído antes, más cercano. Más interno. El frío ya no dejaba pensar en dos cosas a la vez. Cada acción desplazaba a la anterior. John oscilaba entre mirar el borde oscuro del agua y nuestras manos. Su foco entraba y salía como las luces. Por momentos listo, por momentos detenido sin saber dónde fijar. Intenté inflar un poco más para compensar. El aire entró, pero no se quedó igual. El volumen subió y bajó en un mismo gesto. Como si el interior ya no fuera un espacio único, Frank tocó el punto débil y retiró la mano de inmediato. Esa respuesta bastó para entender. La bioluminiscencia volvió en fragmentos. Líneas cortas que seguían algo que no veíamos. Se encendían justo bajo la zona dañada y se apagaban al desplazarse. No era constante, pero coincidía con cada pulso de agua que entraba. Como si marcara un tránsito invisible. Clarence apretó el borde con lo que le quedaba de fuerza fina. Dejó de ajustar nudos y empezó a contener. Su mano ya no buscaba precisión, sino presión sostenida. El caucho cedía bajo esa fuerza y recuperaba lento, demasiado lento para el ritmo que llevábamos. La deriva se volvió errática. Avanzábamos y al mismo tiempo éramos arrastrados en diagonal. El Golden Gate se movía de lado, aunque mantuviéramos dirección. John dijo que no cerraba, que el desplazamiento no tenía transición. Y la balsa respondió con otro crujido. El punto débil se abrió un poco más. No un agujero limpio, sino una separación irregular. El agua entró en un pulso más largo y no salió del todo. El frío subió hasta las rodillas y se quedó ahí, pesado, constante, anulando cualquier intento de ajuste rápido. Frank marcó un cambio sin palabras. Dejó de remar un segundo exacto
y volvió con menos amplitud. Buscaba que el material dejara de tensarse en exceso. Clarence mantuvo la presión. Yo intenté sostener el pliegue con ambas manos, pero el tacto ya no alcanzaba el siguiente sonido. No fue un crujido. Fue un desgarro corto y claro, contenido pero imposible de confundir. El caucho se abrió lo suficiente para que el agua dejara de entrar en pulsos y empezara a ocupar espacio. La balsa no colapsó, pero dejó de ser una sola pieza años después. El investigador habló de restos encontrados sin patrón definido, fragmentos de material que no coincidían en un solo punto. Dijo que no podía afirmar una ruptura completa ni una deriva limpia. Dejó la nota abierta, como si el desgarro no hubiera terminado ahí. El desgarro nos separó sin un golpe claro. La balsa dejó de responder como un solo cuerpo y cada peso empezó a tirar en direcciones distintas. Frank soltó un tramo y sostuvo otro buscando lo mínimo que aún flotara. Clarence empujó con el torso para mantener una línea que ya no existía. Yo sentí cómo el agua ocupaba espacios nuevos. El frío subía por dentro y desordenaba las manos. John dejó de coordinar con nuestras paladas y siguió un ritmo propio que no coincidía con nada. La oscuridad borró el borde y el paso Golden Gate quedó en fragmentos que ya no guiaban. Frank no intentó salvar la forma completa, eligió una superficie pequeña que todavía devolvía presión. Apoyó el antebrazo y distribuyó paquetes para evitar que todo se diera de una vez. Su respiración marcó intervalos cortos y constantes mientras el resto se desarmaba alrededor. Clarence insistía en una dirección que cambiaba a cada segundo. Inclinaba el cuerpo para compensar tirones invisibles y corregía con movimientos mínimos que ya no alcanzaban. El agua entraba sin pulsos definidos y convertía cualquier ajuste en un gesto tardío. John miraba luces que no estaban donde antes. Decía bajo que avanzábamos y nos desviábamos al mismo tiempo sin transición. Su mano entraba y salía del agua como si buscara una textura que confirmara algo. Pero la superficie no ofrecía una respuesta estable. La balsa dejó de ser balsa y pasó a ser partes que flotaban distinto. El caucho se plegaba en ángulos que no reconocíamos y el aire atrapado migraba de un lado a otro. Frank mantuvo ese punto vivo con la palma y la rodilla. Sin intentar más de lo necesario, el frío hizo lo suyo sin aviso. La mente empezó a quedarse en detalles que no servían y soltaba lo urgente. Intenté recordar el orden de los nudos y me quedé en un pliegue que ya no existía. Clarence me empujó apenas para sacarme de ese punto muerto. Un tirón lateral más fuerte nos cruzó. La poca estructura que quedaba giró y nos dejó de frente a una negrura sin referencia. El Golden Gate desapareció detrás de un reflejo roto y ya no hubo línea que seguir. Solo una sensación de deriva que no se podía medir. Frank cambió el gesto sin decirlo. Dejó de buscar avance y se concentró en no hundirse más. Cada movimiento suyo evitaba que el conjunto colapsara por completo. Clarence sostuvo lo que pudo a su lado y yo traté de mantener un borde que se deshacía. John perdió el ritmo de nuestras manos. Su mirada saltaba entre sombras que se estiraban y se encogían. Dijo algo sobre una luz bajo nosotros y luego cayó, como si la hubiera perdido. La bioluminiscencia apareció un segundo y se apagó sin patrón. El agua empezó a imponerse en el pecho. Cada respiración costaba un poco más y la coordinación se volvió frágil. Frank se pegó al tramo que aún flotaba y nos obligó a acercarnos con un gesto corto. Clarence dudó un segundo y luego cedió. No hubo acuerdo explícito. Fue una suma de decisiones pequeñas bajo cansancio. Cada uno sostuvo lo que tenía a mano y eso nos separó lo justo. Yo quedé con un trozo que respiraba mal y se hundía en pausas. Clarence mantuvo una línea imposible hacia ningún punto. John quedó entre ambos, sin pertenecer del todo a ninguno. Su sincronía se rompió y sus paladas ya no respondían a lo que hacíamos. Frank siguió regulando ese mínimo de flotación, como si fuera suficiente, como si con eso alcanzara para no desaparecer. La noche cerró más. El aire dejó de moverse como antes, y la superficie se volvió una piel uniforme. Sin ondas claras ni direcciones fiables, cualquier intento de corregir se diluía
y volvía como un empujón en diagonal que nadie había pedido. Recuerdo haber soltado un paquete para aligerar. El cambio fue inmediato, y también insuficiente. El trozo que sostenía respondió un segundo, y luego volvió a ceder. Clarence gritó algo corto que no llegó completo. El sonido se perdió entre agua y viento. John volvió a mirar abajo. Siguió una línea de luz tenue que apareció y desapareció junto al borde roto. Su mano la buscó y se detuvo antes de tocar, como si hubiera entendido que no era una guía, solo una señal que no sabíamos leer. Años después, el investigador habló de objetos hallados en la bahía de San Francisco, agua abierta. Piezas de caucho con tensiones distintas y amarres aún firmes. Dijo que algunos nudos no correspondían a una sola ruptura. Dejó la nota sin cerrar. También mencionó un paquete recuperado con marcas de presión irregulares. Como si hubiera sido movido varias veces en poco tiempo, no pudo fijar un trayecto continuo. Desde Alcatraz, celda bloque B, habló de tramos que no conectaban entre sí. Se encontraron fragmentos cerca del paso Golden Gate y otros más adentro. La distancia entre ellos no seguía una línea lógica para una deriva simple. El registro oficial anotó corrientes cruzadas, pero no explicó por qué cambiaban sin transición. No hubo cuerpos. Eso fue lo único constante en los informes: ausencia sostenida pese a búsquedas repetidas y tiempos extendidos. El investigador dejó varias hipótesis abiertas, y ninguna cerraba del todo con las marcas encontradas en el material. Volviendo a esa noche, el trozo que yo sostenía dejó de responder a mis manos. El frío ya no era sensación sino límite. Intenté llamar, y mi voz salió corta y plana. Clarence respondió con un golpe contra el agua que no supe ubicar. Frank mantuvo su ritmo hasta donde pudo. Luego redujo aún más y se pegó al caucho, como si quisiera desaparecer en él. Su control era lo último que quedaba ordenado. Todo lo demás se movía sin patrón, y sin referencia que lo anclara. John se quedó en un punto intermedio. Su atención entraba y salía de nosotros y del agua. Dijo que escuchaba algo que no coincidía con nuestras voces. Un hilo débil que aparecía y se cortaba. No supo decir de dónde venía. La superficie oceánica nocturna se volvió una sola cosa, sin bordes ni señales. El paso Golden Gate dejó de existir como referencia y quedó como una idea que ya no servía. Cualquier dirección era igual de incierta y el tiempo perdió medida. Años después, alguien aseguró haber oído llamadas esa noche. Registros imprecisos, recogidos en informes secundarios. El investigador los mencionó como ruido posible y no como prueba. Dejó abierta la duda sin inclinarse por una versión. Yo recuerdo un sonido que no pude ubicar. No era voz clara, ni golpe definido. Era un pulso que se repetía y luego se cortaba. Intenté responder y no supe si lo hice en voz alta o solo en la cabeza. El agua siguió ocupando lo que quedaba. El último contacto entre nosotros no fue visual, fue una tensión que desapareció de pronto. El trozo que sostenía dejó de tirar hacia los lados y quedó suelto. Esa falta de fuerza fue más clara que cualquier señal, y después no hubo nada que fijar. El tirón que desapareció no volvió, y el agua quedó demasiado quieta. Frank dejó de marcar ritmo y su silencio pesó más que el frío. Clarence ya no sostuvo nada, y su línea se perdió sin transición. John dejó de seguir las luces y se quedó fijo en lo que había debajo, y ahí entendí que algo nos había tomado primero y no soltaba nunca más.